Hoy, 19 de marzo, estamos confinados en nuestras casas por imperativo legal y sanitario. Por esa razón, nuestro noticiero hoy es diferente. Volvemos a la radio genuina, en la que nuestras y vuestras imaginaciones son las protagonistas. Te ofrecemos nuevamente comentarios rebeldes sobre las noticias que están en la mesa de redacción. La mayoría de coronas y de virus. No sabemos qué es peor. El Gobierno de Navarra ha dado su primer gran paso en la lucha contra la pandemia de coronavirus. A la batalla sanitaria que desde hace semanas se libra en los hospitales, el Ejecutivo ha añadido una primera remesa de medidas sociales y económicas que buscan adaptar la enorme estructura de la Administración a una contingencia sin precedentes. En líneas generales, el Gobierno dispone un fondo con 100 millones para hacer frente a los gastos en materia de sanidad, educación, servicios sociales, pymes y autónomos. Amplía la dotación presupuestaria para dar avales y préstamos a empresas. Aplaza el pago de determinados tributos a trabajadores con problemas y agiliza el funcionamiento de la Administración, con la idea de minimizar trámites y permitir excepcionalmente que las gestiones vayan más rápido. Desde el punto de vista puramente económico, el Gobierno de Navarra se remite una y otra vez al mismo concepto para explicar las medidas económicas. Liquidez en tiempos de parón. Considera clave que la Administración colabore con las empresas en el mantenimiento de la liquidez para poder seguir con la actividad. Dentro de esas medidas se entienden los 100 millones mencionados, a los que hay que sumar un gran paquete de avales y préstamos en condiciones ventajosas, sin contar los aplazamientos de pagos de determinados impuestos hasta el 30 de abril. El decreto foral incluye un aumento de 10 millones, de 30 a 40, para que las entidades públicas otorguen avales en buenas condiciones. Lo mismo hace con los préstamos cuya dotación pasa de los 15 a los 30 millones. También se amplía el riesgo vivo máximo de esos avales, sobre todo a través de las sociedades El Cargui y Sonagar. ¿Cómo se financia este aumento de la dotación? El Gobierno explica que por medio de dos vías. Por una parte, con ese 0,2% de margen de déficit que habilitó el Consejo de Ministros español a finales de febrero, y por otra, con el superávit de 101 millones con el que cerró Navarra en 2019 sus cuentas. Teniendo en cuenta que se trata de un gran esfuerzo económico y que habrá que hacer muchos más. A los portavoces de los partidos en los que ha encontrado un apoyo unánime y para los que solo tiene agradecimiento. Y luego para el resto de la sociedad. Vamos a salir adelante desde la fraternidad y no vamos a dejar a nadie atrás en esta crisis. Ya comenzamos a perder la cuenta de infectados, de muertos, de enfermos muy graves y por fin de curados. El coronavirus todavía no ha dicho la última palabra. La pandemia está poniendo a prueba a muchas cosas y mucha gente. Al principio no éramos muy conscientes de lo que se nos venía encima y cometimos errores que favorecían la propagación. Ahora parece que comenzamos a tomar en serio. Lo mismo les ha pasado a las autoridades. Ante la falta de material médico y sanitario, habían decidido no hacer prueba a los sospechosos, solamente a los que eran enfermos seguros. Esto no permite enfrentar la enfermedad como requiere. Menos mal que parece ser que a partir de mañana ya se van a controlar mejor. La respuesta del personal sanitario se podría calificar de heroica y espectacular. Los aplausos de la gente reconociendo ese comportamiento ejemplar son muy bienvenidos para los que lo reciben y para el que aplaude. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con respecto a los recursos interpuestos por las defensas de los 3 exfutbolistas de la Arandina, condenados por la Audiencia Provincial de Burgos por delitos de agresión sexual, ha acordado absolver
a uno de ellos y ha rebajado las condenas a los 2 restantes, que quedan en 4 y 3 años de cárcel respectivamente. La sala, que ha visto los recursos de los 3 condenados, a cada uno de los cuales se había impuesto penas de 38 años de cárcel, ha entendido que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual cometido en la persona de una menor y ha apreciado como atenuantes la cercanía de edad y la proximidad en el grado de madurez con la víctima. Por un lado, la sala ha excluido totalmente de responsabilidad al ya absuelto por la Audiencia Provincial de los hechos sucedidos en su habitación, argumentando los mismos motivos, si bien también le absuelve de lo acontecido en el salón de la vivienda. La sentencia señala que la declaración de la menor, valorada conjuntamente con el resto de las pruebas testificales, periciales y documentales, como vídeo, conversaciones y mensajes telefónicos, goza de plena credibilidad en cuanto a la realidad de los hechos ocurridos en el salón del piso, pero carece de ella en cuanto a la forma en que se produjeron. Sigue la pesadilla, y mucha gente de Aranda de Duero se pone de escudo de los violadores. Una vergüenza. Desde hace más de un año, Felipe Ví sabía oficialmente lo del capitalito que había recibido su padre de comisiones de Arabia Saudí, como la mayoría de las fechorías de todos los Borbones, pero solamente a raíz de su publicación en Suiza y en Reino Unido ha tenido que comunicar a sus súbditos que renuncia a esos dineros que le tiene que dejar su padre en herencia y suspende la asignación anual que percibía Juan Carlos de la Casa Real. Y nosotros nos chupamos el dedo. De casta le viene al galgo. Felipe IV de Borbón vendió la corona española por 30 millones de reales anuales a Napoleón Bonaparte. Su hijo Fernando VII también tuvo una pensión de Bonaparte, 4 millones de reales anuales. Antes de su muerte tenía 500 millones de reales depositados en un banco de Londres. Isabel II y toda su familia real recibía comisiones y prebendas por concesiones públicas a grandes empresarios. Alfonso XIII se llevó en su ida al exilio el equivalente a 48 millones de euros. Su hijo Juan dejó una herencia de 1.000 millones de pesetas. Los expertos cifran la fortuna de Juan Carlos I en más de 2 millones de euros. Al comienzo de su reinado acordó con los principales líderes políticos de la época de derecha y de izquierdas que se embolsaría comisiones por sus contactos políticos en el mundo árabe y Latinoamérica. Una joyita esta gente. Es imprescindible que se expropie a la monarquía de todos los bienes robados a la gente y hacer en cuanto se pueda un referéndum para decidir sobre la forma de Estado. Seguramente la consulta programada para el 9 de mayo por la plataforma estatal se aplaza hasta el otoño por razones sanitarias, pero no va a perder fuerza. Después de que todo el mundo supiera que Juan Carlos de Borbón se ha enriquecido con comisiones ilegales, ahora saca un comunicado la Casa Real en el que no solo reconoce tácitamente la presunta corrupción de Juan Carlos de Borbón, sino que dice renunciar a la herencia y elimina los ingresos del presupuesto que tiene su padre. Ante esta nueva información, la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra planteamos lo siguiente. Primero, Felipe de Borbón conocía, según él mismo acepta, desde hace un año la existencia de esa fundación que maneja dinero ilegítimo y es ahora, ante las informaciones de la prensa extranjera y las actuaciones del fiscal anticorrupción en Suiza, cuando sale a intentar distanciarse de la ilegal fortuna de su padre. Segundo, la monarquía es una institución ilegítima, puesto que no la hemos votado y que además proviene del fascismo y no da estabilidad a España, sino todo lo contrario. Don Juan Carlos de Borbón, durante toda su etapa como rey, ha sido un presunto corrupto, especialmente sangrante en los años de crisis, en los que mientras los españoles estábamos en su mayoría sujetos a graves austericidios, él se lucraba.
aprovechando su cargo, y hacía también que se lucraran sus amiguitos del IBEX 35 y sus amiguitas de cama. Tercero, esta monarquía y esa presunta corrupción no es posible sin el apoyo de las grandes empresas del IBEX 35, todas ellas favorecidas por la corona en una simbiosis mafiosa, puesto que tiene sucursales en paraísos fiscales, con pingües beneficios en la crisis. Tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de los dos partidos, el PSOE y el PP, que han tenido puertas giratorias y hasta antes de ayer evitan que se conozca la corrupción del sistema, frenando la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y, por supuesto, de una prensa que en todo momento se ha definido juancarlista, pero que ahora, al igual que el hijo, reniega de Juan Carlos. Cuarto, siendo grave la presunta corrupción de los Borbones, lo más grave es la inviolabilidad de la monarquía, que ha permitido estas fechorías de Juan Carlos de Borbón, pero que nadie garantiza otras fechorías de sus descendientes. Don Felipe de Borbón dice que renuncia a la herencia de su padre, pero la corona es también herencia de su padre. Le exigimos que renuncie a la corona. Quinto, en estas fechas de angustia en que todos estamos preocupados por la situación sanitaria, es increíble ver cómo los que han destrozado en algunas zonas como en Madrid la sanidad pública, los mismos que exigen bajar impuestos para evitar gastos en el Estado, nos llevan ahora a una situación de falta de médicos y falta de instalaciones. Por lo tanto, si lo sumamos a la desvergüenza de lo que ocurrió con la crisis del 2008, en la cual se enriquecieron los de siempre y se han creado multimillonarios en España, a la par que la clase trabajadora y todo el pueblo ha sufrido de recortes. Creemos que es hora de abrir un proceso constituyente en el cual no solo se ponga en entredicho la monarquía y este sistema institucional, sino que decidamos entre todos qué tipo de economía al servicio del pueblo y qué tipo de democracia que no esté controlada por una minoría oligárquica queremos. Vayamos debatiéndolo en foros de internet, aprovechando la confinación, y hagámoslo realidad cuando salgamos por fin a la calle, superada la crisis sanitaria. Las primeras medidas que tomó el gobierno de coalición progresista contra la pandemia del coronavirus fueron para enfrentar lo más visible de la crisis sanitaria para atajar su propagación, pero enseguida se han aprobado medidas para paliar los efectos económicos de esta pandemia. Más de 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, van a dedicarse a ello. Medidas para aplazar el pago de hipotecas, beneficios para los afectados por cierres temporales, beneficios para autónomos y bastante más. Más de 100.000 millones de euros en avales para empresas en apuros. La verdad es que pinta bien, y si tenemos en cuenta lo que critican la derecha y la ultraderecha, serán buenas. Se van a ocupar de la gente más desfavorecida, de los sin techo, por ejemplo. Da un poco de vértigo leer un poco despacio muchas de las medidas políticas. Las restricciones de derechos, por ejemplo. Algunos se han quejado, pero ahora toca frenar la pandemia y acabar cuanto antes. Y mientras tanto, la derecha y ultraderecha poniendo al gobierno a parir. Luego votan a favor, pero con la boca chica. Corren tiempos de lucha, pero también de esperanza. La gente de bien no quiere parar. Aguantemos en envite la corona y el virus. Buenas noches y buena suerte.